Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro tiempo para recibir el mensaje de Dios, así que quiero invitarte para que vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos a continuar con este pasaje y el recorrido que hemos hecho de Efesios, para detenernos específicamente en versículos 1 al 3 del capítulo 6. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tomemos un tiempo para poder orar. Amado Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes, te damos gracias porque nos permites en este día, día del Señor, recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes este tiempo, un tiempo para aprender, un tiempo para comprender el mensaje que tú tienes para nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu iluminándonos para poder aplicar tu palabra. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces con este tema del sometimiento, ¿no? Con el tema de sujetarnos los unos a los otros. Hagamos un pequeño recuento de qué es lo que hemos visto con respecto al sometimiento, ¿no? Primero se habló de las esposas, donde se nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Después se nos habló de la responsabilidad que tienen los caballeros, es decir, los esposos. Qué gran responsabilidad tienen los esposos. Y ahora entramos al capítulo 6. Donde vamos a encontrar la sujeción de los hijos, la responsabilidad que tienen los padres y también el trabajo que se desarrolla de sometimiento, en este caso de los empleados frente también a los jefes. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a iniciar con un pequeño preámbulo, una introducción, después vamos a mirar el mandato que hay para los hijos de obedecer, vamos a mirar la característica de ese mandato y vamos a mirar la promesa de ese mandato. Así que lo primero que vamos a hacer es una introducción. Después de la introducción vamos a mirar el mandato, después vamos a mirar la característica de ese mandato y después la promesa que hay de ese mandato. Así que hagamos una introducción al panorama de lo que sucede hoy en día frente a la sujeción, frente a los jóvenes. Inclusive esto es muy importante para los niños, para que ellos puedan entender, comprender, ser avisados, ser alertados de lo que ocurre cuando está en la adolescencia, cuando se van de la casa, todas esas situaciones. Miremos el panorama aquí en Colombia. El panorama en Colombia nos dice lo siguiente, que jóvenes entre 12 y 13 años empiezan a consumir alcohol. Entre los 12 y 13 años empiezan a consumir alcohol. Una encuesta nos dice que de 520,000 estudiantes, de ese gran porcentaje, ellos han confesado, de 520,000
estudiantes han confesado que han consumido drogas desde los 12 años también, 12 años. Generalmente lo que más se consume es marihuana. La segunda sustancia que más se consume se llama popper, así se llama. Bueno, sigamos avanzando. La encuesta también nos dice que en promedio a los 13 años comienzan también el consumo de tabaco, de cigarrillo, a los 13 años. Esta encuesta también revela que los jóvenes inician su actividad sexual entre los 12 y 13 años. Bueno, miremos que esos 12 o 13 años son tremendos para los jóvenes, porque estamos viendo de que inician el consumo de alcohol, inician también en el campo de la drogadicción, también en el campo de el fumar, pero también de las relaciones sexuales. Mira, tan importante el poder advertir y cómo son las encuestas. Ahora, esto no es solamente de Colombia, porque tú dirás, uy, vea, ese panorama de Colombia está difícil. No es solamente de Colombia el panorama, es a nivel general. Y aquí tenemos una edad como referencia, Podría ser que a los 14, a los 15, a los 16, 18 años, ¿no? Pero fíjate que las estadísticas hacen ver que todo comienza a los 12 años. No quiere decir que una persona que tiene 12 años ya haya consumido, por ejemplo, droga, pero va a estar expuesta 14, 15, 16, 17 años. Mira, en los colegios esto es tremendo. Ahora, ¿por qué tenemos ese panorama? Básicamente por tres elementos. Uno, por supuesto, el pecado. ¿Por qué hay ese panorama? Por el pecado. Y esto va acompañado de dos elementos adicionales. ¿Cuáles son? El cambio de los roles y la falta de sujeción. Eso es. ¿Por qué se está dando estas estadísticas? Pues por el pecado, todos nacemos con pecado y entonces nacemos desobedientes. Por eso hay que enseñar a obedecer, porque todos nacemos desobedientes. También por el cambio de roles. Miremos el cambio de roles. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio de roles? Los papás se marchan, se consiguen otra persona, se van de aventureros. ¿Y qué tienen que hacer las madres? Irse a trabajar. Entonces, ¿en manos de quién quedan los pequeños? Nuestros hijos, en manos de un tutor, en manos de unos familiares, en manos de unos cuidanderos. Y entonces nuestros hijos, ¿dónde van a expresar esas inquietudes? Muchas inquietudes que tienen. ¿Dónde las expresan? Las expresan entonces con un mismo amigo, las expresan a través de lo que ven en la televisión o escuchan, o también pueden analizar por medio de las redes sociales. Entonces, ¿quién es el consejero de los niños, de los adolescentes? ¿Quién es? Cuando la mamá le tocó irse a trabajar, un amigo. ¿Quién es el consejero? La televisión. ¿Quién es el consejero? Las redes sociales. Ahora son los consejeros de los pequeños, de aquellos adolescentes, de aquellos que son invitados al consumo de sustancias psicoactivas, de alucinógenos. Entonces, ellos dicen, pues bueno, vamos a probar porque mi amigo probó. Porque mi amigo probó, yo voy a probar. Y esos son los consejeros, ¿no? Y todo esto ocurre porque los roles se modificaron, cambiaron. La mamá le tocó irse a trabajar. Y entonces, ¿qué? El papá de aventurero, el papá se fue. Está de aventurero. Y mira que en el colegio, nosotros creemos que en el colegio se les va a impartir esos valores. Nosotros como padres decimos no. Pues en el colegio ya le enseñan que la droga, eso no es bueno. Allá le enseñan a cuidarse en el tema de las relaciones, todo eso. Pero ¿sabes qué? Ahora en los colegios no hay reglas. No lo hay. No hay reglas en los colegios. Si tú vas como profesor a disciplinar al estudiante, pues el estudiante va y se queja ante el ministerio. Y entonces, ¿qué? El profesor se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué hace el profesor? Prefiero no decir nada. Pero es que, ¿sabes qué? La responsabilidad no es del colegio.
La responsabilidad de principios y valores es de la casa, no es del colegio, es de la casa. Debemos tener en cuenta ello. Los principios y los valores, ¿dónde comienzan? ¿En el colegio? No, comienzan en casa. Pero nosotros pensamos que es allí donde le deben enseñar, allí es donde le deben guiar. No, no es así, no es así. Y entonces, ¿qué pasa allí en los colegios? En los colegios aparecen ¿qué? Los amigos. Y los amigos empiezan a ejercer un poder, una fuerza, empiezan a atraerlos. Empiezan a hacer eso los amigos. ¿Y qué ocurre? Hay amigos un poco más grandes que entonces ya tienen algún tipo de adicción y dicen, mira, eso no pasa nada. Por consumir eso no va a pasar nada. Antes de que la vas a pasar excelente. Y entonces, ¿qué? El chico, el adolescente, el joven, se cree en libertad. Ah, está la libertad. ¿Qué libertad? Pero está trazando un futuro en maldición. Está trazando un futuro de una corta vida. Una corta vida. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Los padres no cumplimos el rol, lamentablemente, y los chicos pues no se sujetan, porque hoy en día, ¿qué es lo que ven? Redes sociales, no hay sujeción de nada, todo es libre, televisión, no hay ningún problema. Entonces los chicos, los adolescentes, los jóvenes dicen, pero ¿para qué nos sujetamos? No, somos libres, somos libres. Hace poco tú pudiste observar a través de los medios de comunicación lo que ocurrió en un país muy cercano, en Argentina. Quienes estaban a favor de la aprobación del aborto, ¿quién eran? Muy bien, los jóvenes. Libertad, queremos libertad con nuestro cuerpo, hacer lo que se nos plazca. Fíjate que los que estaban más mayorcitos, no, respetemos la vida, respetemos los valores. ¡Ay, son anticuados! Ya los mayores son anticuados. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo nos van a tener con una ley de 1920? Más o menos ese era el anuncio del periódico, de los periódicos allí en Argentina. ¿Cómo nos evoluciona? ¿Vamos a tener todavía una ley de 1920, es decir, del siglo pasado? Estamos en siglo XXI. ¿Y sabes qué dijeron los senadores, algunos que estaban a favor del aborto? Tranquilos, tarde o temprano aquí se va a aprobar eso. Este no era el día, este no era el momento, pero la Constitución nos permite el próximo año volver a tener otra vez este debate y vamos a volver a ponerlo sobre el tapete. ¿Sí ves? Porque los jóvenes son los que van en los próximos años, son los que van a votar. Y entonces, ¿qué va a hacer el político? Se va a acomodar a su caudal, a su gente, a su caudal político. Y entonces la juventud va a decir, estamos de acuerdo. Entonces el político dice, no hay ningún problema, vamos a aprobar esta ley. ¿Sí? Los jóvenes no se sujetan, hay anarquía. Anarquía es que no quieren reglas, no quieren seguir unos lineamientos. Bueno, después de esta breve introducción, ahora sí vamos a ir a nuestro pasaje. Vamos a ir a nuestro pasaje. Vamos a mirar entonces en primera instancia el mandato. Así que concentrémonos en Efesios 6.1. Efesios 6.1. Volvámoslo a leer. Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El mandato tiene una palabra ahí clave. ¿Cuál es? Obediencia. Esa es la palabra clave, obediencia. Esa es la palabra clave. ¿Qué significa esa obediencia allí en el griego? Significa oír bajo, significa subordinado, es decir, que escucha con atención, escucha con atención. ¿Qué vemos hoy en día? Cuando mamá y papá le hablan a los hijos, están con audífonos, están en las redes sociales, están con el teléfono, una cosa, lo otro. ¿Sí escuchaste lo que te hablé? ¿Ah? ¿Qué?
¿Sí? Pero mira, la palabra y nos dice, hijos, obedeced. Ese obedeced, vuelvo y reitero, significa oír bajo, es decir, subordinado. Subordinado, una persona que está prestando atención a lo que le están diciendo los padres. Entonces dice la palabra, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, para que los hijos puedan obedecer a los padres, tienen que obedecer a Dios. Porque si ni siquiera conocen a Dios, ¿cómo van a obedecer a los padres? Pues tampoco lo van a hacer. ¿Y qué deben conocer de Dios? Bueno, hay que conocer sus normas, sus leyes, sus decretos, sus estatutos. ¿Y estos, quiénes los deben enseñar entonces? Los padres. Sí, porque, oye, hijo, tú no te sujetas, pero si tú no le hablas de la palabra de Dios, no se va a sujetar. No, tenemos como padre la responsabilidad de la palabra de Dios. ¿Cómo van a conocer de Dios si nosotros no le hablamos? ¿Cómo van a conocer de Dios si nosotros no damos testimonio de ello? Entonces ellos no van a conocer a Dios, y entonces ellos que no van a obedecer su carne, van a obedecer al amigo, van a obedecer a las redes sociales, van a obedecer la televisión, porque le parece mejor, porque no tienen una clara perspectiva de lo que es la obediencia en Dios. Cuando un hijo comprende la sujeción y el orden, entonces ¿qué hace? Obedece. Cuando el padre, cuando la madre le está hablando, está atento, obedece, obedece. Vamos a mirar este pasaje en Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Miremos por qué obedecemos a nuestros padres. ¿Por qué obedecemos a nuestros padres? Uno, debemos obedecerles en todo bajo el parámetro de Dios. Debemos obedecerle en todo bajo el lineamiento de Dios. Dos, le obedecemos o obedecemos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos son nuestra guía. Ellos son guía. Porque ellos asumen una responsabilidad con nosotros. Porque ellos nos cuidan. Porque ellos velan por nosotros. Porque ellos nos han dado las cosas cuando nosotros, imagínate, pequeños, dependemos exclusivamente de nuestros padres. Ellos nos cuidaban, no nos podíamos cuidar solos. Imagínate que unos padres tengan a su bebé un añito y se vayan. ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Se muere? ¿Sí? Mira la responsabilidad de los padres. Entonces, ¿por qué le obedecemos? Porque ellos nos han cuidado. Nuestros padres nos han cuidado. Por eso les obedecemos. Porque nos dan el sustento. Porque nos guían. Porque nos brindan la educación. Bueno. Y también obedecemos a nuestros padres porque agrada al Señor. Entonces vemos ahí 3 lineamientos. ¿Cuáles son esos 3 lineamientos de ese pasaje que estamos haciendo referencia? 1, debemos obedecerles en todo bajo los lineamientos de Dios. En todo bajo los lineamientos de Dios. Que eso quede muy claro. 2, porque son nuestros guías. Porque responden por nosotros. Porque nos cuidan. Y 3, porque eso agrada a Dios. Eso agrada al Señor. Pero, ¿sabes qué dicen los jóvenes? No. Mis pensamientos, mis amigos, lo que yo pienso, lo que yo diga, es que mi papá es aburrido. Entonces vamos a experimentar. Y mira la advertencia que nos trae la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículos 4 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 4 al 7. Mientras lo vamos buscando, hay que señalar lo siguiente. Cuando el niño empieza a llegar a la etapa de la adolescencia, empieza a generar un despertar. Y ese despertar llega con unas características especiales, ¿como cuáles?
no quiero que me pongan reglas. No quiero que me pongan reglas. ¿Sí? Fíjate. Y mira la advertencia que tenemos en Proverbios. Dice, Proverbios 3, 4, 7. Si una persona obedece, mira, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira, debemos atesorar la palabra de Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, padres, miremos esta palabra que hay para nuestra vida. Dice allí, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y que si obedeces, si te fías en el Señor con todo tu corazón. Pero hay ahí una advertencia. Ojo, no te apoyes en tu propia prudencia. No lo hagas. ¿Y los adolescentes en qué se apoyan? Vuelvo y reitero, en los amigos. El mejor consejero de los adolescentes es el amigo. Ese es el mejor consejero, el amigo. Aquel que ya ha experimentado para ir a consultarle, oye, ¿y tú qué sentiste? O aquel que ya experimentó algún tipo de droga, dice, oye, ¿tú ya has consumido? ¿Tú ya has fumado? No, mira, eso no te pasa nada. No pasa absolutamente nada. O si de pronto te dice ese amigo, mira, ¿ya consumiste? No. Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Tú eres el único aquí, mojigato? ¿Tú eres aquí el único que es religioso? ¿Qué te pasa? ¿No? Mira, aquí todos somos libres. Eso de la religión, eso es de siglos pasados. Y mira, eso vivía en esclavitud y a los que seguían esa religión, más encima los quemaron. Así, entonces, ¿qué estás esperando? Libérate. Entonces, ¿qué llega? La presión. La presión. ¿Para qué? Para que ellos también hagan parte de ese círculo y consuman droga. Le dicen los adolescentes, oye, ¿ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? No, novia no. ¿Pero qué te pasa? Imagínate, no tienes novia. Estás desubicado. Estás completamente desubicado. Entonces, por eso la palabra nos dice ahí en Proverbios, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay una advertencia. Dice ahí, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Él va a enderezar tus veredas. Y mira, nuevamente dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque eso te va a llevar a la condenación. Eso te va a llevar a la condenación. Que tus oídos espirituales estén abiertos, que el Señor haga una obra en tu vida, escuchando este mensaje. No seas sabio en tu propia opinión. El Señor está advirtiendo, y advierte porque está el amor de Dios. Si el Señor no nos amara, allá que pase cada quien con sus circunstancias. Pero hay una advertencia de Dios. Por eso los niños nos están escuchando el día de hoy. Hay una advertencia de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Por eso nosotros como padres, ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos? A obedecer. Tenemos que enseñarles a obedecer. Porque el chip es desobediencia. Ese es el chip. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Enseñarles a obedecer. Ahora miremos un hermoso ejemplo de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2, 51, 52. Lucas 2, 51, 52. Mira lo que nos dice la palabra de Dios con este hermoso ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo niño, obediente, como Él sí lo pudo hacer. Ahí está el ejemplo. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret,
Y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué nos dice la palabra allí? Que Jesús estaba sujeto a ellos, a papá y a mamá, a ellos. No a uno solo, a ellos. Nuestra responsabilidad es sujetarnos a papá y a mamá, a ellos. ¿Sí? No dice solamente una sola persona, a papá y a mamá. Y en este caso María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y nos dice la palabra, una persona que está sujeta, un pequeño que está sujeto, ¿sabes qué? Crece no solamente en estatura, que es normal, va a crecer en algo maravilloso. ¿Y es en qué? En sabiduría. Un adolescente, un pequeño que se sujeta, va a crecer en sabiduría. En estatura pues es normal que esté creciendo, en esa etapa está en pleno crecimiento, así que eso es normal. Pero en sabiduría, aquel que se sujeta. ¿Tú quieres crecer en sabiduría? Adolescentes, niños, jóvenes que escuchan, ¿quieren crecer en sabiduría? Sujétense a Dios y a sus padres. Ahí está. Van a crecer en sabiduría, van a ver el mundo bajo otra expectativa, no como lo ven los demás. Ya van a dejar de ser parte del montón, porque el montón le gusta el mundo. Van a ser apartados para Dios, separados para Dios. Eso es diferencia. Imagínate uno ser parte del montón. No, tenemos que ser diferentes. Y somos diferentes cuando estamos en Cristo Jesús. Bueno, entonces ahí tenemos este hermoso ejemplo. Ahora vamos a ver precisamente el segundo punto. Nuestro segundo punto, que es la característica de ese mandato. La característica de ese mandato, y lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 2, en nuestro pasaje central. ¿Cuál es la característica de ese mandato? Entonces, Efesios 6:2, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la característica de ese mandato? Honrar. Esa es la característica, honrar. ¿Y qué significa honrar? Respetar, poner atención, tener disposición. Esa es la actitud. ¿Qué significa ahí honrar? Respetar, poner la debida atención, tener disposición. Y el apóstol Pablo también se está remontando a la ley. ¿Tú sí sabías que eso que está diciendo el apóstol Pablo es uno de los 10 mandamientos? Ese es el quinto mandamiento de la ley de Dios: honrar a papá y a mamá. El apóstol Pablo está hablando de los mandamientos. Algunos piensan que los mandamientos ya no están abolidos. No, mira, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos en la gracia, pero él está hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y específicamente está haciendo referencia al quinto mandamiento de la ley de Dios. Mira, los primeros 4 mandamientos que lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 13 en adelante, los primeros 4 mandamientos hacen referencia a Dios, ¿no? Y a partir del quinto mandamiento hace referencia a nuestras relaciones personales. Pero mira que de ese quinto mandamiento, el primero que hace referencia a nuestras relaciones personales es honrar a papá y a mamá. Vemos la importancia, ¿no? Honrar a papá y a mamá. Es decir, la familia. Porque si tú no te sujetas a la familia, no te vas a sujetar a nadie. Y vas a andar descarriado toda la vida. Y tu sitio es separado eternamente de Dios. Así que comprobemos ello con Éxodo 20:12. Vayamos a los mandamientos. Éxodo 20:12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la palabra?
que también en el Antiguo Testamento estaba ese mandamiento, y Pablo lo hace vigente. Mira que también lo vemos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. También lo vamos a encontrar en Deuteronomio 5:16. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, lo vemos en Éxodo, lo vemos en Deuteronomio. Pablo hace una clara referencia. Y ¿sabes qué? Por las tradiciones, el ser humano ha dejado de honrar a papá y a mamá. Ya no los honran. ¿Sabes qué? Honrar no solamente significa que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, sino que cuando como padres nos volvemos viejos, honrar significa que ahora ellos nos van a cuidar. Eso también es honrar. ¿Sí ves? Quiero volvértelo a repetir y te voy a dar un ejemplo bíblico de lo que ocurre con las tradiciones. Entonces, el honrar no solamente significa que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Están pequeñitos, les enseñamos. Ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea. Pero después cambia la responsabilidad. Les enseñamos, ahora cuando estemos viejitos, nos van a cuidar. Eso es honrar. Entonces, nuestros hijos se desaparecieron y nosotros viejitos y no sabemos dónde están. Por allá disfrutando del mundo, de la vida. Eso también es honrar. Eso es honrar. ¿Sí? Eso también es honrar. Y si tú enseñas a tus hijos esa sujeción, cuando tú ya seas mayor, ahí va a estar tu hijo, cuidándote en esa última etapa de tu vida. Miremos lo que pasa con las tradiciones. Mateo capítulo 15 versículos 1 al 6. Mateo capítulo 15 versículos 1 al 6. Hoy están recibiendo los niños esta enseñanza. Cuando ya estén adultos van a estar pendientes de sus papás. Gloria a Dios por ello. La palabra de Dios no regresa vacía. Mateo capítulo 15 versículos 1 al 6. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué quiere decir ello? Imagínate unos fariseos, escribas, especialistas en la ley de Dios. ¿Sabes qué? Ellos estaban diciendo lo siguiente. Estaban diciendo: sí, nosotros honramos a papá y a mamá, pero no le podemos ayudar. No le podemos ayudar, porque sabes que esto que tengo es para Dios. ¿Y sabes qué dice Jesús? Equivocados están. Por seguir la tradición, equivocados están. Han invalidado ese mandamiento. Entonces imagínate, nuestros padres ya viejitos, ancianos, y nosotros, allá ellos verán. Allá ellos verán. Eso es lo que ocurre con este pasaje. Porque, por ejemplo, el versículo 5 nos dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. No tengo con qué ayudarte. No tengo porque esto es para Dios. ¿Cómo vas a hacer eso?
Ahí la palabra dice que estás invalidando el mandamiento. Entonces entendemos que honrar no solamente es que los padres enseñen y el hijo esté obedeciendo. Honrar es también cuando nuestros padres estén ya mayores, el poderlos cuidar. El poderlos cuidar. Eso también significa honrar a papá y a mamá. Porque tú quizás pensabas que solamente, bueno, es obedecerle ahora que estamos, eso también estamos aquí pequeños. Honrar a papá y a mamá. Ok. Bien, muy bien. Continuamos. Sigamos entonces avanzando. Ahora vamos a mirar la promesa. Ya hemos analizado el mandato. Ya hemos mirado la característica de ese mandato. ¿Cuál es la característica? Honrar. Esa es la característica, honrar a papá y a mamá. Y ahora vamos a mirar la promesa. Volvamos a tomar Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí vamos a encontrar dos características de esa promesa, dos características de la promesa. Lo primero es que esa promesa trae bendición. Esa promesa trae bendición para los hijos. El honrar, el obedecer, el cuidar a nuestros padres trae bendición para nuestra vida. Trae bendición. Y la segunda es largura de días. Largura de días. Ahí está, largura de días. Por eso nos dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Largura de días. Miremos Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Mira lo que nos dice la palabra allí. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Te das cuenta cómo muchos jóvenes, por no escuchar el consejo de los padres, están pasando momentos difíciles? Aún los padres han tenido que enterrar a sus hijos jóvenes, porque los jóvenes no han escuchado el consejo de sus papás. Bueno, en algunos casos, pues, ni siquiera papá han tenido, ¿no? Y a veces ni mamá tampoco, han quedado huérfanos, ¿no? Pero en algunos casos, efectivamente los jóvenes no han escuchado, han cerrado sus oídos y han tomado sus propias decisiones. Y entonces, ¿qué ocurre? La vida se acorta. La vida se acorta. Tú sabes que una persona que inicia en el consumo de drogas a edad temprana fácilmente no llega a los 40, 50 años. No llega, no llega. Y si ves en ese momento no lo piensa. En ese momento cuando lo ofrecen, cuando está indagando, cuando está preguntando por el amigo, no lo piensa. No piensa en su futuro. No piensa en lo que va a ocurrir con la vida de él, ¿no? Solamente se detiene en ese momento, en aceptar esa invitación, en desobedecer a los padres. Por eso allí Salomón, estamos hablando de Proverbios, Salomón advierte y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Vamos a guardar los mandamientos, vamos a honrar a papá y a mamá. Y entonces si honramos a papá y a mamá, ¿qué va a pasar? Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué está ocurriendo hoy en día también con las familias? Que los hijos dejaron de hablarle a los padres. Ya están adultos, qué sujeción y qué nada, entonces dejaron de hablarles. No hablan con ellos, no comparten con ellos. Y entonces mira la promesa, no va a haber promesa,
¿Largura de días? No. ¿Paz en tu vida? No. No hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque se generó esa enemistad entre los padres y los hijos. Mira, hay una situación que vamos a hablar el próximo domingo y es la responsabilidad que nosotros como padres tenemos, que comienza con el versículo 4 de Efesios capítulo 6. Hay una gran responsabilidad de nosotros como padres, pero por supuesto los hijos se deben sujetar. Y nos va a entregar la palabra de Dios las características de nuestra responsabilidad. Esto nos lleva a comprender que como hijos debemos estar dispuestos a esa corrección, atentos a la corrección de nuestros padres. ¿Qué ocurre hoy en día? Los hijos no se dejan corregir, no se dejan corregir, no se dejan corregir. ¿Qué ocurre hoy en día? Lamentablemente, como se les está diciendo por parte de la psicología moderna, oye, cuidado, le alzas el tono de voz a tu hijo porque, mejor dicho, eso va a quedar con un trauma para toda la vida, para toda la vida. Cuidado, haces eso. No le subas el tono de voz. Todo háblale del amor. Y sí, cuando vamos a evangelizar erróneamente, todo es amor, pero no presentamos el problema. ¿Y el problema cuál es? El pecado del hombre. Entonces, cuando evangelizamos mal, porque todo es amor, todo es amor. ¿Y dónde están las reglas? Ah, sí me gusta, ¿no hay reglas? No, sí me gusta, entonces yo sí recibo a Cristo. Y entonces vemos cantidad de personas aparentemente que han recibido a Cristo. Pero porque nunca les hablaron de las reglas. Nunca. Y entonces pasa lo mismo con cuando uno lleva al niño porque de pronto tiene un trauma, lleva al psicólogo y la mejor medicina es la palabra de Dios, pero pues así está la corriente del mundo, ¿no? Entonces lo lleva allá donde el psicólogo. No, ¿por qué le subiste la voz? ¿Qué te pasa, papá? Estamos en tiempos modernos. Esos eran tiempos antiguos. Y en los tiempos antiguos, nada más ni nada menos que vimos a personas que hicieron grandes inventos, ¿no? Y esos eran los tiempos antiguos, ¿no? Hace 200, 300 años, qué época de grandes inventos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se vivía en esa época? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es más, no se han replicado esos inventos para esta época. Lo único que hemos visto nuevo es la internet. El resto no. La luz, la bombilla, ese invento. El avión, los carros. Eso no se han replicado bajo esas características. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice la gente? Eso eran esos tiempos, malos tiempos. ¿Malos? Bueno, pero no hay análisis, no hay reflexión en ello. Entonces, como hijos debemos ser corregidos. ¿Quién nos corrige? Nuestros padres. Nos deben corregir. Ellos desean el bien para nosotros. ¿Qué están deseando ellos? Que nos vaya bien, largura de días. Por eso nos están corrigiendo. Largura de días. Ahora, si tú no quieres largura de días, pues bueno. La rebeldía, no reglas, la anarquía, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, sexo ilícito, todo eso. Y ten a tus amigotes, porque esos son amigotes que te van a hacer el daño, y todos con esos amigotes felices, pero tu corazón completamente enfermo y muerto espiritualmente, completamente. Miremos este pasaje antes de llegar al tema de la aplicación. Proverbios capítulo 10 versículo 21. Ya llegaríamos al tema de la aplicación. Proverbios 10, 21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué vemos allí en la palabra de Dios? Vemos allí el justo y el necio. Proverbios siempre nos da esa característica en algunos pasajes, ¿no?
El que camina con Dios y el que no lo quiere hacer. Entonces, el justo y el necio. ¿Qué nos dice del justo? Que los labios del justo apacientan a muchos. El justo, conocedor de la ley de Dios, conocedor de los principios, de las reglas, antes sirve de consejero, ayudador y guía. Eso hace el justo. Sirve de consejero, ayuda, guía. Pero ¿qué pasa con el necio? Dice ahí que muere por falta de entendimiento. Porque el necio se fía de su propio conocimiento. Se fía de su propio conocimiento, de sus propias actitudes y crea sus propias reglas. Yo no tengo reglas. Hoy en día a los jóvenes se les pregunta, ¿y cuáles son las reglas en la casa? No, allá no hay reglas. Y si hay reglas, yo las evado. Yo engaño a mi papá, yo engaño a mi mamá. Yo soy listo. Yo los engaño. Dice, yo soy listo. ¿Sí ves cómo maquina el diablo? ¿Cómo la carne tiende a dominarnos? ¿Por qué el joven no se sujeta? Porque él cree ser más listo. Y ¿sabes qué? Los papás han tenido un recorrido más. Han tenido una experiencia más. Entonces no eres tan listo. No eres tan listo. Joven que me estás escuchando, no eres tan listo. Eso te lo vendió el mundo. Lamentablemente. Es un engaño del mundo, ¿para qué? Para consumirte. Para atraparte. Para no soltarte. Ese es el engaño del mundo. Y el versículo 22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es una bendición tener largura de días. Es una bendición tener paz en la vejez. Es una bendición. Es una bendición tener paz en la vejez. Miremos estos puntos de aplicación. 2 puntos de aplicación. No sin antes señalar lo siguiente. No se me puede olvidar. Porque alguien podría decir, aquí quizás haya un joven a través de lo que me observan por internet, haya un joven que diga, lo que pasa es que yo conocí del Señor y mis padres no conocen, son incrédulos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Bueno, quiero decirle a ese hijo que el testimonio es que obedezca a los padres, así sean incrédulos. Hay que obedecer, porque el testimonio va a hacer que los padres reflexionen y puedan llegar también a Cristo, al verdadero evangelio, ¿no? No es evangelio diluido, no, nada de eso. Vuelvo y reitero, el evangelio diluido es que te presenta solamente el amor, sin presentarte el problema del hombre. Primero presentamos el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. No hablemos de pecado porque se van y no escuchan y no van a aceptar a Cristo. No hablemos de eso. Hablemos de que Dios ama a todos, todo es amor, Dios nos va a llevar al cielo, flores, un camino con un tapete hermoso, todo es belleza. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Oh, qué bueno, todos, excelente. No, así no es, así no es. La Biblia nos habla que el problema del hombre es el pecado, desobediencia. Ese es el problema del hombre, desobediencia, pecado. Para ahí sí presentar las buenas nuevas, que es el evangelio. Ahí sí presentamos el amor de Cristo, que Cristo murió por los pecadores, que murió en la cruz. Ahí sí, pero no como se presenta hoy en día. Entonces, ¿qué hace ese hijo con los padres incrédulos? Los respeta, los honra, se sujeta a ellos. Imagínate un corto ejemplo. Un hijo cristiano, papás incrédulos, pero los papás ya están en la última etapa de la vida. Y viendo a ese hijo cómo se esmera por cuidarlos. Entonces los papás reflexionan, oiga, vea, un buen hijo, oh, qué bien, vean, esta última etapa nos está cuidando. Oh, y entonces el papá aprovecha para hablarles de Cristo, del testimonio, de Jesús, de lo que ha hecho en la vida de él. ¿Sí ves? Entonces no puede ser que el hijo diga, no, porque no son cristianos, yo no me voy a sujetar a ellos. Pues el papá no te está diciendo que vaya y robes y mates, para que tú no te sujetes, ¿no?
incrédulo. Puedes ver que el papá llega tomado. Puedes ver que el papá tiene una, otra y otra mujer. Bueno, pero tú sigues con tu testimonio. Tu testimonio. Porque si tú oras, tú clamas, el Señor también se va a acordar de ese papá, de esa mamá, a su tiempo. Porque para todo hay tiempo. Si es la voluntad del Señor. Entonces ahora sí miremos estos 2 puntos de aplicación. 2 puntos de aplicación. Primero, para los padres, aunque vamos a avanzar en los padres dentro de 8 días, dentro de 8 días vamos a avanzar en los padres, digamos lo siguiente: como padres somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables de nuestros hijos. Si nuestros hijos están pequeños, les estamos enseñando la palabra de Dios. Tomamos un tiempo para sentarnos. Ven, vamos a sentarnos. Vamos a tomar este pasaje de las Escrituras. ¿Estamos haciendo ello? Somos responsables, padres. Si no queremos ver unos hijos desobedientes cuando le llegue la adolescencia, unos hijos que nos abandonen completamente en nuestra vejez, pues entonces enseñemos la palabra. Porque después sí vamos a decir, si ves, mi hijo no me honró, si ves tal. No, pero si no le enseñamos, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando entonces? No nos van a obedecer, no se van a sujetar, no nos van a honrar. Tú dices, no, mis hijos ya están grandes. Bueno, pues trata de hablarle a tus hijos en el amor del Señor para que eso lo haga en este caso, con los nietos. Pero la palabra de Dios no llega vacía. No te quedes quieto, decir, no, esto no es para mí, ya mis hijos todos eran grandotes, ya no hay nada que... No. Muéstrale el pasaje de Efesios, capítulo 5 y capítulo 6, sometimiento. Bueno, entonces, como padres somos responsables de nuestros hijos. Debemos cumplir nuestro rol como manda las Escrituras. Recuerda que ese rol es muy interesante, ¿no? Pablo le escribe primeramente a las esposas. Después le dice la responsabilidad a los esposos. Si es todo cómo se equilibra, porque uno diría, ay, vea, se le envió toda la responsabilidad a las esposas. No, eso es un trabajo en equipo. Entonces, comienza con las esposas, pasa con los esposos y ahora va con los hijos. Pero no queda ahí, le dice, bueno, y ahora padres, papá y mamá, mira, esta es tu responsabilidad. Qué hermosas las Escrituras. Equilibrio, ¿no? Qué equilibrio tan perfecto. Solamente lo puede hacer Dios. Nosotros desequilibrados a toda hora, pero Dios es perfecto. El Señor es perfecto. Bueno, y el segundo punto tiene que ver obviamente con los hijos, ¿no? Hijos, estamos llamados a obedecer a nuestros padres en todas las etapas de nuestra vida. Estamos llamados a obedecer a nuestros padres en todas las etapas de nuestra vida. Quiera el Señor que algunos puedan reflexionar antes que sea demasiado tarde. Quiera el Señor que algunos puedan reflexionar antes que sea esto demasiado tarde. La palabra es hermosa, nos guía, nos advierte, nos cuida y nos dice lo que puede ocurrir si no obedecemos. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice que debemos obedecer a nuestros padres. No importa que tu mamá, tu papá tengan 90, 95, 100 años, lo sigue respetando. Lo sigue respetando. No importa. Adolescente, reflexiona en ello. Esto no es un juego. Esta es la advertencia de Dios para que te vaya bien en tu vida, para que tomes decisiones sabias. ¿Por qué pasan todas estas cosas en los adolescentes? Después, malas amistades, malos amigos, malas decisiones, se casan en yugo desigual, viene el sufrimiento. Y la palabra se impartió, la palabra se advirtió.
Somos entonces responsables. ¿Qué decisión tan importante es con quién nos vamos a juntar? Y generalmente nos dejamos guiar por lo que vemos. Y nos olvidamos que debe ser una persona con principios y valores por encima de cualquier cosa. Recuerda que hace 8 o 15 días hacíamos referencia. ¿Qué ven las personas para poder entablar una relación? A ver cómo está. La foto. Pásame la foto a ver. Porque como hoy en día también hay amores por internet, entonces también ya incluimos la foto, ¿no? ¿De la foto? Sí. Está bien. No, este está feíto, ¿no? ¿Qué le va a poner atención a este? Y sabes que quizás ese que aparentemente no tiene buena apariencia, tiene valores. Ama a Dios. Wow. ¿Y con qué se va? Esta foto, esta así. Bien. Y después a sufrir. Bueno, son las advertencias de la palabra de Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.